Muy bien, como ya comentó Fernando, el título es que elegí para este acto, esta oportunidad, se refiere a la mejora del rendimiento de maíz en la región central y los aportes, la mejora del rendimiento, y los aportes que ha tenido la genética y el manejo desde una perspectiva ecofisiológica. Por supuesto que no voy a hablar de esto, uno ve el título y dice, eso abarca enorme cantidad de cosas. No, me voy a centrar en un par de ellas que han tenido que ver con los trabajos de los últimos años, pero algunos de ellos que arrastran muchos años de estudios de nuestro grupo, diferentes personas participando de él. Entonces, de lo que voy a hablar, más o menos, espero no aburrirlos, es de las tendencias globales y locales del rendimiento de maíz. Esto es importante porque necesitamos ubicar la trayectoria de esos rendimientos para poder entender por qué el mejoramiento ha hecho ciertas cosas y dónde le quedan aún posibilidades de seguir haciéndolo, y también el manejo. Y también algunas particularidades, y aquí es donde tiene bastante que ver el legado de Antonio Pascale, sobre la mejora global del rendimiento del maíz en la Argentina. Después, un aspecto importante que los mejoradores hacen permanentemente, que es estimar en cuánto participa la ganancia genética de esa mejora del rendimiento global. Eso es como la vara, la medida que les dicen si sus programas tienen éxito o no tienen éxito. Y luego, lo que sería, a mi criterio, Fernando lo anticipó, una de las principales contribuciones del manejo agronómico de la última década, y voy a hablar un poquitito de la fecha de siembra en este cultivo. Y luego haré algunas consideraciones finales sobre aspectos que nos faltan aprender. Tendencias. Aquí la mayoría, creo, somos colegas, así que vamos a ir rápidamente por esto. Todos sabemos que el cultivo de maíz tiene una importancia mundial trascendental. Yo lo que quiero destacar de estos datos mundiales que se refieren al área cultivada con esta especie. ¿Se ve el puntero ahí? No. Un segundito para no perdernos. Ahora sí, muy bien. Lo que más destaco es ese punto de inflexión que ocurre en el área destinada al cultivo de maíz en el mundo en el año 2002, y que coincide plenamente, en consecuencia, la producción. Si observamos, más allá de ciertos vaivenes, pequeñas olas, el aumento del rendimiento ha sido una constante. Sin embargo, la producción, de golpe, hace una inflexión con el cambio de siglo, y esa inflexión es atribuible al cambio en superficie que se destina a este cultivo. En el caso de nuestro país, con cierto desfase, podemos observar algunas similitudes y algunas diferencias. La Argentina destinó a la superficie de maíz con muy poco cambio, destinó superficie a este cultivo hasta más o menos el año 2010. A partir de ese momento, copiamos lo que recién comentaba para el mundo. En el año 2010 hay un aumento drástico, en una década aumenta la superficie destinada a este cultivo de las clásicas 3 millones de hectáreas a más de 6, o sea que más que duplica en una década la superficie. De la mano de eso viene el aumento de la producción. El rendimiento, en cambio, no es tan lineal su aumento como vemos para la tendencia global. Y muestra dos pequeños puntos de inflexión, uno en el año 1990 y otro hacia el 2004. Aproximados, no olvidemos que estos son ajustes y módulos, ¿sí? ¿Por qué quería llamar la atención sobre ciertas particularidades de la mejora del rendimiento de maíz? Porque cuando miramos a nuestros, entre comillas, socios geográficos, grandes productores de maíz, como son los Estados Unidos y Brasil, muy similares en sistemas de producción del cultivo de a las características de manejo, no vemos estas inflexiones tan claras como las de Argentina. Esa sería la primera observación. Y la segunda observación es que, de los tres grandes productores de las Américas, Argentina es el que muestra particularmente en este último tramo las mayores variaciones interanuales, que quizás un año puede uno observarlo en los Estados Unidos o en Brasil, pero hay mucha menos variabilidad
interanual. Cuando analizamos un poco más en detalle, le podemos encontrar alguna explicación a esas variaciones desde el mejoramiento genético, como primera parte de esta exposición. Así, hasta el año 1990, más o menos, la ganancia de rendimiento anual era baja, 64 kilos por hectárea año, global. Luego hay un salto, casi se avanza a un ritmo de 200 kilos por hectárea año, 194, dice esa pendiente, y luego nuevamente hay una estabilización, casi aparece como un estancamiento a nivel país. Uno podría asociar esto con cosas que ocurrieron desde la genética, que tienen que ver con el uso primero de híbridos dobles, es como que vamos viendo que se explotó la heterosis. Primero, híbridos dobles, hubo una transición en fines de los 80-90 hacia híbridos de 3 líneas, luego una masiva introducción al mercado de híbridos simples, mucho más vigor híbrido, y ya adopción masiva más o menos hacia el año 2004, que uno podría pensar que eso es lo que estamos viendo como estabilización del rendimiento. Esa podría ser una explicación de la genética. Y desde la genética también pensar que en realidad lo que puede ocurrir a medida que uno libera nuevos híbridos al mercado es que esos híbridos nuevos, acá representados como con una línea punteada, son siempre mejores en cualquier ambiente a los híbridos viejos, y en consecuencia esa diferencia es exclusivamente producto del mejoramiento. El manejo lo vemos como la respuesta de cualquier genotipo, viejo o nuevo, a una mejora de la calidad ambiental, y también podría ocurrir que haya interacciones entre la mejora y el manejo, porque a veces ocurre, dependiendo de la especie y de los híbridos que uno utiliza en el estudio, que haya mejoras más que proporcionales a las que uno puede esperar por la suma de estas dos componentes. Entonces, una de las cosas que hicimos a lo largo de las últimas 2 décadas fue analizar esta contribución de la genética. Pero para hacerlo, una cuestión importante es tener en cuenta el ambiente objetivo de la selección de estos programas. Y quizás para los que no trabajan en el cultivo de maíz, el principal ambiente donde se encuentran los nurseries, es decir, los programas de mejoramiento, corresponde a lo que comúnmente denominamos pampa ondulada, que abarca el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, estaría ahí descrito con una letra A, que a su vez reconoce otras subdivisiones. Uno analiza cómo progresó su rendimiento, vería esta trayectoria. Para los partidos hacia el sur, más pegados hacia la ruta 5, ahora verán por qué este comentario, Chivilcoy, Mercedes, Suipacha, empieza a haber menos mejora anual de rendimiento, incluso algunos años con bastante mal desempeño. Y para la región más importante, eso que se suele denominar zona núcleo, que está es una parte de esa pampa ondulada, un montón de partidos que están aquí abreviados y que muestran, por lo general, si uno lo toma desde el año 1980, que sería el año 20 de la serie al que pertenecen estos datos, encontraría ganancias de hasta 180 kilos por hectárea año, y no ve para nada esa tendencia a estabilizarse en la última década. Y vamos a tratar de ver a qué podemos atribuir estos aspectos. Pero tratando de analizar la ganancia propiamente dicha, lo que hemos hecho recientemente, pero que arrastra investigación desde el año 96-97, cuando con mi colega y amigo Alfredo Cirilo, que está acá en la audiencia y acá arriba, dirigimos a nuestro primer estudiante de maestría, el ingeniero Sergio Luque, que está acá, créanme que era más joven, y no estaba tan pelado, Sergio, no sé si me está escuchando. Pero no encontraba otra foto de otra época, y tuvimos los primeros análisis con estos híbridos. Acá están todos los híbridos que estudiamos a lo largo de diferentes estudiantes de posgrado, que algunos han permanecido con nosotros, otros
encontraron su rumbo. Hoy Sergio es profesor adjunto en la Cátedra de Cereales y Oleaginosas de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego, en la tesis de Karina de Andrea, que también está por acá, los años 2001 y 2002, otro conjunto de híbridos, más participación en el trabajo de Sergio de híbridos dobles, característicos del germoplasma local que más se usaba por entonces, que era el germoplasma duro o Flint. Ya cuando hace sus trabajos Karina, incorporamos más cruzas de Flint por Den y de dentados, y más recientemente con los trabajos de Facundo Curín, que también está por acá, pese a que le dije que no vinieran, vinieron. Es así, no me llevan el apunte, los chicos hoy en día hacen lo que quieren. Y Juan Llamas, al revés, tenemos más bien prácticamente de manera exclusiva híbridos simples, por lo que les acabo de comentar de cómo fue cambiando esa trayectoria del rendimiento en el cultivo de maíz. Entonces, con este conjunto de datos, que para poder ponerlos en la misma bolsa y aprovecharlos todos, lo que hicimos fue estandarizarlos a un híbrido en común que atraviesa todas las tesis, si no el mismo, uno muy próximo, estos dos materiales de 1993, ahí es la gran introducción que hace la empresa que lidera el share del mercado, que es Decal, hace la introducción de estos materiales, y afortunadamente siempre pudimos tenerlos en los trabajos, entonces lo usamos como referencia. Y todos los resultados de los distintos ensayos están estandarizados a los rendimientos de esos híbridos de 1993. Cuando uno analiza así estandarizada la ganancia, lo que puede observar es que si ponemos absolutamente todos los híbridos, entonces estamos también contemplando las variaciones de vigor híbrido que les comentaba antes, de pasar de dobles a simples y demás, lo que obtiene es una ganancia de 1,14% por año, como dice como muestro en esta figura, en ese valor en rojo. Si uno toma solo los híbridos simples de todo ese conjunto, para dejar de lado los beneficios de la heterosis y solo mirar o tender a mirar la componente genética propia y no la del beneficio del cruzamiento, observa que la ganancia se sostiene bastante, 1,12%. Si bien aquí hay una pequeña mezcla que es pasar de Flint a dentado. Los híbridos dentados fueron otro gran, entre comillas, logro de la mejora en búsqueda de aumentar los rendimientos. Tienen más potencialidad que los híbridos Flint característicos del país, y no solo porque tienen menor porcentaje de proteína, aun cuando uno estandarizara a un valor de calorías ese rendimiento, seguiría teniendo ventajas por distintas cuestiones que no voy a ahondar ahora en los maíces dentados. Lo cierto es que el mejoramiento, aparentemente, ha sido bastante exitoso en sostener una ganancia genética bastante buena en las condiciones de nuestro país. Para una explicación ecofisiológica, como prometía el título, lo que les puedo comentar es que buena parte de esa ganancia ha venido de la mano de mantener, sostener la producción de biomasa, y en gran medida eso se debe a que logran mejor rendimiento, y esa más biomasa es por ese mayor rendimiento. Está principalmente asociada con mejoras de crecimiento en la etapa reproductiva. Otro aspecto que solemos mirar es cómo se distribuye esa biomasa. Y el índice de cosecha, que es la proporción de la biomasa que está ubicada en los granos, lo que podemos observar es que prácticamente tiene una mejora sustancial, que es pasar de híbridos Flint a híbridos dentados, pero ese beneficio se satura en el año 93, y a partir de ahí ya no hay cambios en esa partición. De hecho, si yo les mostrara los valores reales de índice de cosecha, verían que en el caso del maíz ya están en un 55%, es un índice de cosecha elevado, si por ejemplo los comparamos con otros cultivos como el trigo, que también ha sido parte de la tesis de Facundo, codirigida acá con Fernanda González. Por supuesto que, como les comentaba, buena parte de ese beneficio estuvo siempre asociado a mejoras en el número de granos, y prácticamente, no lo he puesto aquí, no ha habido cambios, es decir, esa mejora en el número de granos se pudo trasladar a mejoras del rendimiento porque no hubo una compensación total del peso del grano, ni total ni parcial, porque dependiendo del conjunto de híbridos que uno toma, si todos o solo los híbridos simples,
puede observar que, bueno, si solo toma los simples, hay una leve tendencia a disminuir del peso, pero que no compensa las mejoras categóricas del número de granos. Y en trabajos más recientes, además de los tesistas que les mencioné, un estudiante de grado nuestra que ahora está trabajando con Ignacio Ciampiti en Kansas, indagamos un poco más en un cambio que siempre se destacó en los maíces, que es el de hábito, de cambiar de una tendencia más planófila de su canopeo a una más erectófila. Eso lo observamos y vino en alguna medida de la mano de cambios en las características que operaron en la década del 90, y también recientemente asociándonos con el grupo de Jorge Casal y otros, y becarios de Gustavo Madoni, de Jorge y demás, también pudimos observar que estos beneficios de un hábito más erecto aparentemente se habían traducido en una mejor actividad fotosintética y menos carga respiratoria a la altura de la hoja de la espiga. Todo eso estaría explicando esa mejora sostenida del rendimiento en grano que venimos viendo. Ahora bien, esa es la mejora, pero en cuanto participa esa mejora de 1,14% o 1,12% de la ganancia global del rendimiento. Y ahí uno lo que hace, o lo que normalmente hace, es comparar podría hacerlo con todo el país, pero en el caso de Argentina eso no sería correcto, porque nosotros tenemos regiones, la región tropical no tiene nada que ver, la región del NOA, por ejemplo, en que se hace maíz, con las características ni de los híbridos que se utilizan, ni de sistema de producción. Entonces, lo más apropiado sería compararlo con el aumento de rendimiento del ambiente objetivo de selección, que, como les decía, es esa zona norte de Buenos Aires. Y para eso tomé el partido de Pergamino, y si uno hace la ganancia de rendimiento exclusivamente para el partido de Pergamino desde los años 60 hasta la actualidad, vería que es de 2,36% por año. Y a este valor de mejora de todos los híbridos, porque ahí estamos pasando a través de los híbridos dobles, los de 3 líneas, los simples, y compara con esa ganancia global, simplemente su cociente, diría que la genética aportó más o menos un 48% a la mejora global. Algo que era, se podría decir, sabido. Siempre se dice, y la genética y el manejo son 50-50, ¿sí? Y hasta ahí parecía que, bueno, seguimos con ese criterio. Pero si solo tomamos los híbridos simples, que son los que dominan el mercado desde el año 1993, o sea que achicamos, ponemos la lupa, agrandamos la lupa en una parte de todo este análisis, veríamos que la mejora global de rendimiento del partido se ha sostenido, como les decía, no indica esa estabilización que uno ve para el país, es de 2,46%, pero ya tomar solo los híbridos simples lleva la ganancia genética a un valor un poco menor, ya no es de 1,14%, es de 0,97%, y si lo relacionamos, nos da que la participación de la genética respecto a la ganancia global ha decaído un poco. Y con otra aproximación, es algo que recientemente también publicaron un grupo de argentinos que hoy trabajan en Estados Unidos, y está en un journal muy importante, que el mejoramiento está contribuyendo proporcionalmente menos en los últimos años de lo que le hace el manejo. Y esto es coincidente. Si bien no en una diferencia enorme, ya nos está mostrando que hay comparativamente una estabilización. Ahora vayamos al manejo, ya que le pusimos algunos números a la genética y alertamos sobre posibilidades de estar perdiendo participación en la ganancia global. Esto era lo que les había comentado, que ha pasado en la Argentina respecto a la superficie y el rendimiento. La primera pregunta que nos hicimos con mi colega y amigo también Jorge Mercado, que espero nos esté escuchando a través del Zoom, es analizar cómo estaba distribuida ese aumento de área. Algo que sabemos o intuimos, pero ponerlo en valor. Entonces simplemente lo que hicimos fue tomar una década antes y después del 2010, ya que este valor es de 10 años hasta el 2020, y compararlas como promedio, tanto para el área como para la producción y como para el rendimiento. Y lo que vemos es un poco lo que decían esos valores, ¿sí?
el 43% de aumento de la producción coincide con el 37% de aumento del área y solo hay una mejora del 10% del rendimiento como valores promedios década contra década. Pero lo interesante de mirar aquí es, los colores nos guían, que los aumentos están en celeste respecto a los lugares que hay menos cambios, que están en un color naranja o rosado. Y lo que se puede observar es que todo el cambio del área ha sido extra esa zona núcleo. En esa zona núcleo, y no podemos decir que es porque el maíz ocupa toda la superficie, más bien en algún momento se acusó, se dijo que el maíz estaba siendo desplazado por la soja ahí. Lo concreto es que en esa zona, cuales sean las rotaciones que se utilizan, el maíz no ha cambiado mucho en superficie, y casi todo el aumento de área ha sido, como les comentaba, hacia la periferia, hacia zonas de subhúmedas y semiáridas, como se observa aquí, y también bastante hacia el centro-oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que otrora se consideraban bastante marginales para el cultivo de maíz. Hoy estamos en casi 10 millones de hectáreas de maíz. Estos son, ahí en el mapa lo que vemos acá, este es el dato de 2020. Por supuesto que refleja la provincia de Córdoba lo que ha acontecido en los últimos años. Se ha convertido en la primer productora de maíz del país, en gran medida porque se utiliza para producción animal y también para biocombustibles, es decir, buena parte del maíz que está ahí no se vende como grano directamente, se utiliza en chacra o las plantas de biocombustible están muy cercanas a esos lugares de verde oscuro. Y el otro aspecto importante, que se asocia bastante con ir hacia zonas periféricas, es un cambio en la época de siembra. Antes esas 3 millones de hectáreas estaban muy concentradas en Pampa Ondulada, zona núcleo. Y como ya queda aquí evidenciado por los colores, en esa zona sigue prevaleciendo, o no se ha instalado en la misma proporción, la siembra tardía. Predominan las siembras tempranas. Mientras que, en cambio, en toda la zona periférica ha aumentado o ganado muchísimo en participación el atraso en la fecha de siembra. ¿Qué hizo posible esto? Lo más importante, documentar bien la superficie destinada a siembras tempranas y tardías recién comienza hacia el año 2011. Y esto que está aquí como puntos está proyectado a mano alzada por mí, ahora les voy a explicar por qué confío en esa proyección. Lo concreto es que la tecnología para cambiar la fecha de siembra, cuyo principal problema eran los insectos, era tener una protección asegurada que no implicara muchas aplicaciones. Y eso aparece en el año 97 con el maíz BT. Con toda la investigación que veníamos haciendo, ya Fernando en el sudeste, con Alfredo, con fechas de siembra, nosotros mismos con Ricardo Ruiz en los años 90-91 y 90-92, teníamos material suficiente como para analizar por modelos de simulación el beneficio o no de esa estrategia. De hecho, lo expusimos, tuvo muy buena recepción hacia el año 2002, pero estrictamente no pasó nada, ¿sí? No es que uno dice, esta es la panacea, háganlo, y la gente va corriendo y lo hace. Sabíamos que era Jorge, muy especialmente, tenía muy claro que el rendimiento era mucho más estable interanualmente con siembras tardías que con siembras tempranas. Pero lo concreto, como les decía, es que uno, aún proyectando estas tendencias, hasta el 2008 absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que cambió? Yo creo que lo que cambió lo sintetiza muy bien quien fuera asesor del CREA Henderson Deró hasta no hace mucho tiempo, el ingeniero, también colega y compañero de facultad, Santiago González Benzano, que efectivamente había estado presente en Mundo Maíz y escribe esto para mi perfil de LinkedIn. Ya había escuchado sobre esta tecnología, pero la realidad es que lo que lo hizo volcarse masivamente, es más, sufría la siembra temprana. Santiago me decía, me era imposible instalar bien un cultivo de maíz en la zona de Henderson-Deró en una siembra temprana, y la consecuencia de ello era un maíz desuniforme, y la consecuencia de ello, le explicó muy bien Fernando, los trabajos de Gustavo Madoni, no mío Fernando, la desuniformidad inicial en el maíz repercute para toda la vida, podríamos decir, le saca una parte del rendimiento. Pero lo real es que, ¿qué lo empujó a la adopción? Una cuestión de precios. Cuando el precio del trigo es intervenido,
entonces deja de ser un buen negocio. Hay 3 cosas destacadas porque son 3 cosas de manejo de una actualidad muy grande. El precio lo lleva a cambiar. ¿Dónde cambian las lomas arenosas? De ahí saca el trigo. ¿Y cómo hace maíz ahí? Uno diría, en las lomas arenosas vas a hacer el maíz con muy baja densidad. Algo que hoy estudia Gustavo en una red enorme y que el viernes pasado dio un seminario en IFEA que quedó grabado, así que lo pueden ir a mirar como para informarse mejor. Pero los 3 elementos de manejo pone rápidamente ahí Santiago. Cambia el cultivo por una cuestión simplemente de márgenes empresariales, va a las lomas y además baja la densidad. Muy rápidamente, para poner esto en contexto y ahora sí tratar de analizar qué es lo que nos pasaría desde un punto de vista de lo más crítico, que ha sido siempre, como ya nos explicaba Totis de Selkovich, ha sido siempre el balance hídrico en el periodo crítico. Si uno toma la zona núcleo, un maíz de primera va a ubicar su floración, en el mejor de los casos, con un ambiente que todavía no sufre un balance hídrico negativo muy fuerte. Pero lo que es clarísimo es que en la mayoría de los años, con menor o mayor intensidad, va a poner en juego parte del peso del grano. Y ahora les voy a mostrar que no mentía esos datos con los datos de modelización. Mientras que un maíz tardío en realidad expone sus primeras etapas a esto que es deficiencia hídrica para un maíz completamente instalado y cubriendo, pero no para un maíz temprano, y en cambio uno esperaría que ubique su floración, toda la etapa reproductiva, con condiciones hídricas más favorables. Entonces ahora entra en escena Antonio Pascale, ¿sí? Cuando uno abre la caja de los rendimientos, ya no los mira solo como tendencia y separa entre eventos, de eso que también hoy es mucho más Vox Populi, todo el mundo habla de la niña ahora, hasta el diariero habla de la niña, lo tiene clarísimo, uno puede observar que los años ya no se distribuyen tan claramente, no es cualquier año el que queda por encima y por debajo del ajuste. Las fases la niña, que son frías, por eso están en azul, y secas, están casi siempre por debajo de ese ajuste, mientras que las fases el niño, que son cálidas y mucho más lluviosas, se ubican por encima. El maíz es un termómetro perfecto de ese fenómeno. Otros cultivos como el trigo, por ejemplo, si lo estuviéramos viendo, no le ocurriría lo mismo. Ahora bien, con esto en mente, con Jorge, cuando hicimos la primera aproximación a este trabajo en el año 2002, analizamos primero la región húmeda y cuál sería la probabilidad de deficiencia hídrica mediante modelos de simulación a lo largo del ciclo. El primer valor corresponde, esta flecha corresponde a la floración, esta a la madurez fisiológica, y este es el valor promedio de estrés hídrico arrojado por el modelo para todos los años, como un promedio. Ahora bien, cuando uno además lo hace por fase, en el caso de los años la niña, es categórico. El nivel de estrés que van a sufrir los maíces en esos años secos es muy alto. El llenado del grano no le va a escapar nunca, va a penalizar fuertemente el rendimiento. Incluso en años niño habrá episodios de estrés hídrico, mucho menos marcados. Si uno, en cambio, lo analiza para las fechas tardías, aún poniendo esas fases, vemos que el problema en la zona núcleo prácticamente desaparece. Pero hasta ahí había llegado nuestro análisis con siembras tempranas y tardías. Una cosa que también hicimos con Jorge y que se sustentó en algo que habíamos publicado así muy tímidamente en el cuadernillo Acrea de 1996, era también un pequeño cambio de paradigma que discutimos para que vean la vigencia de esto hace pocos días con Fernando, que se está ahí sonriendo y ahora vas a ver por qué. Lo que está ahí representado es la cantidad de radiación fotosintéticamente activa no aprovechada por el cultivo para cada fecha de siembra. Las fechas tempranas, Fernando, son muy ineficientes capturando luz. Esa era la figurita. Y en cambio, las fechas de siembra tardías, otra cosa es la cantidad total de radiación acumulada. Por supuesto, las siembras tempranas, el ciclo gana, y tener más ciclo las lleva a acumular más cantidad de radiación total, biomasa, si no falta el agua, desde ya. Ahora, las siembras tardías son muy eficientes en capturar la luz más o menos que les llega. Con esto en mente, con Jorge,
pusimos una segunda alternativa a los maíces tardíos, que era la de hacer un cultivo antecesor, porque en esa época la discusión era intensificar los sistemas. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si simulamos un cultivo de trigo antes, y en ese cultivo de trigo hacemos que deje una cierta cantidad de agua, acá vienen algunas de las cosas que tenemos que trabajar a futuro, una cantidad de agua que en el perfil sí el productor espera que se recargue en sus primeros centímetros, pero abajo está seco, un porcentaje de agua útil bajo. Aun cuando uno hace eso desde el punto de vista del estrés, fíjense que no es lo que penaliza el rendimiento para esa estrategia, al menos no lo hace tanto como para las siembras tempranas. Y cuando uno proyecta toda la serie histórica, obtiene lo que ya es más vox populi. Las siembras tardías de un cultivo de maíz único, sembrado a no más del 10 de diciembre, con el suelo bien cargado, gana siempre, prácticamente no hay, en la zona núcleo, no hay instancia en que no lo haga. Mientras que siembras tempranas o tener un antecesor encima cosechable, es una estrategia muy al límite de esta, no le va tan mal. Por consiguiente, aunque no lo tengo simulado, pensar en un cultivo de servicio también podría ser una buena estrategia, y la pregunta siempre va a estar, como ahora, ¿cuándo hay que quemarlo? Entonces en eso deberíamos estar monitoreando el agua para no tener riesgos importantes. Extendimos luego con Jorge el análisis hacia la zona subhúmeda y a la zona semiárida, con un becario de doctorado que está en Villa Mercedes, teniendo en cuenta que además en estos ambientes se suma el golpe de calor. Prácticamente en esos ambientes es una condición sine qua non sembrar más tarde. En Córdoba, en bastante medida, y si uno va a San Luis, con más razón. Pero no obstante, simulamos esas estrategias, esto es lo que acabamos de ver, y si uno va a la zona de subhúmeda, la de Córdoba, bueno, en siembras tempranas, más riesgo en el periodo crítico. Si uno sembrar temprano en Córdoba es sembrar en octubre, el periodo libre de heladas no permite ir mucho más temprano. Pero en el llenado de grano es más monzónico el ambiente, garantiza más la existencia de buenas precipitaciones, no hay déficit hídrico tan marcado. Ya ir al semiárido es un riesgo, es una pequeña lotería. Es cierto que le va peor a las siembras tempranas, que en ese ambiente es fin de octubre por periodo libre de heladas, y no le va tan mal a las siembras tardías. No obstante, en esos ambientes la ventana de siembra queda muy acotada por delante o por detrás por la ocurrencia de heladas. Con resultados finales, los que ya había anticipado para los ambientes húmedos, categórica ganancia de las siembras tardías para el subhúmedo Córdoba, es lo que se hace. El BT y los apilados simplemente se lo permitieron manejar mejor. Y en la zona semiárida, que sabemos está expandiendo la agricultura y cada vez más uno ve maíces importantes en San Luis, también se espera un beneficio, pero no una brecha de rendimientos tan grandes. El mensaje más importante es dónde se cosecha ese rendimiento. No es a través del número de granos en la zona húmeda. El número de granos normalmente es mayor para siembras tempranas, pero lo que se sacrifica en la zona húmeda es el peso de grano, como ya les anticipé. En cambio, en los otros dos ambientes, en el de la zona subhúmeda, tanto número de granos como peso de grano, por ocurrencia de déficits hídricos, van a estar favorecidos con el atraso de la fecha de siembra. Y en la zona semiárida, el número de granos va a ser un jugador, y el peso de grano, porque el ambiente ya empieza a ser poco favorable al atrasar la fecha de siembra también, no va a ser tan diferente. Entonces, con el uso de modelos de simulación, pudimos darle un aspecto probabilístico a estas variaciones. Lo hemos hecho extendido a distintos ambientes, ni remotamente los que Antonio Pascale cubrió con su análisis de las hojas. Me sentí pigmea haciendo este estudio tan acotado. Muy importante esto que decimos acá, no es uniforme, no es siempre el número de granos el que pone en juego al cultivo, y eso es un desafío para los programas de mejoramiento, porque los programas de mejoramiento están asentados en la zona núcleo, apuestan a la adaptación amplia, y el ganador
va a todas las zonas de las principales empresas. Y eso, como vemos, puede ser un inconveniente. Otros aspectos, consideraciones finales, que todo el mundo lo menciona. Un problema de atrasar la época de siembra es, para el que sí va a cosechar como grano, es la humedad. Y acá lo vemos bien reflejado en los trabajos de Jessy Chazarreta y Juani también. Las siembras tardías, fíjense, esta es la humedad de equilibrio, están en apariencia eternamente en el lote, ¿sí? Y no llegan a la humedad respecto a las siembras tempranas. Si el objetivo es producción animal o biocombustible incluso, no es ningún problema, pero si el objetivo es grano, es algo a atender. La mayoría de los híbridos no hay enormes diferencias. Es cierto, el germoplasma está todo bastante emparentado y esto lo refleja. Estas son puesto en días varios híbridos de estos trabajos y como verán, no hay gran diferencia. Una siembra temprana que floreció hacia principios de enero a principios de abril va a estar cosechada por la humedad, con humedad cosecha. Una siembra tardía va a estar, dependiendo del año, hay variabilidad interanual que deberíamos modelizar, eso es cierto, puede llegar a estar mucho tiempo. Ese año en particular, el día 8 de agosto, todavía el maíz tenía un 14% de humedad. Entonces los chicos corrieron al lote a mirar el quebrado y vuelco. Ya habíamos abandonado, no se terminaba de secar más. Nos estábamos conformes con el punto anterior para el modelo. Y ahí está el otro tema de las siembras tardías, que es la mayor o menor incidencia de vuelco y quebrado, y hay variabilidad genotípica para esto. Y esto se debe a que en siembras tardías, como mostramos por aquí, hay una pérdida de reservas que hace que las cañas se debiliten mucho y que no las evidenciamos en siembras tempranas. Los carbohidratos solubles, fíjense que tanto en una condición de riego como de secano, de un año que fue muy seco y hubo diferencias, que fue el 17-18, en una siembra temprana no hubo, entre floración y madurez fisiológica casi no hay diferencia, mientras que en una siembra tardía esas cañas son papel, ¿sí? Y esto es todo lo que tenía para contarles. Les agradezco muchísimo haber venido hasta aquí, sobre todo a los que vinieron de lejos,